Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 56ª reflexión. Y hoy tenemos una reflexión que espero que sea bastante breve, por favor. Dice así, Meta me dice, hola Ray, me gustaría que tratases el tema de los hábitos. Yo he descubierto que lo mejor es ir de uno en uno y empezar con poco, pero hacerlo atractivo, etc. Pero ¿cómo empiezo con poco? Tengo energía, pero como empiezo con poco, tengo energía e inevitablemente me exijo hacer más de uno y caigo de nuevo. Quisiera que reflexiones detalladamente sobre esta parte del cómo, la paciencia, etc. Me encanta que sigas con esta aventura. Muy bien, veo que has hecho los deberes, Meta, y viste el vídeo que hice en su día, ha pasado ya 5 añazos, de hecho prácticamente no se me nota, donde hablo un poco de los 3 pasos de cómo forjar hábitos. Y entre ellos hablo de ir de a poco, de hacer algo que sea un juego, que sea un reto, que sea estimulante, que apetezca, y luego paciencia porque los resultados van a ir cuando lleguen, ¿no? No esto de los 21 días o de los tal. Entonces, para mí me dices, yo me pongo, cuando de repente me emociono, vengo arriba y luego me arrepiento. ¿Por qué? Vale, fíjate que en tu caso es muy sencillo forjar un hábito. Como hemos dicho, lo primero, de uno a uno. Es decir, elige qué hábito nuevo quieres hacer. Y normalmente un hábito reemplaza a otro. Es decir, tú, si tienes el hábito de tumbarte en el sofá para ver la serie de Netflix, la que sea, puedes reemplazar la forma en la que ves esa serie de Netflix. Por ejemplo, yo estoy haciendo una temporada, me voy a una bicicleta estática, a una cinta de andar o correr, depende de tu forma física, etcétera, o la elíptica o cualquier tipo de... O sea, un sitio donde yo puedo hacer cierto ejercicio, pero puedo estar estático, puedo estar encima de una bici pedaleando, puedo estar corriendo encima de una cinta o andando encima de una cinta, puedo hacer algo que puedo estar estático y puedo ponerme en el móvil la serie que estoy viendo, que quiero ver. Entonces, yo, por ejemplo, como premio a hacer el ejercicio, me veo un capítulo. Yo solo puedo ver un capítulo de la serie que sea si estoy haciendo el ejercicio, ¿no? No puedo tumbarme en el sofá, o por lo menos, pongamos que si he hecho 2 episodios, si he visto 2 episodios encima de la cinta, por ejemplo, una en la cinta, andando en la cinta o corriendo en la cinta, y el otro pedaleando en la bicicleta, si he hecho los 2, ya puedo ver un tercero en casa descansando, porque me lo he ganado, por así decirlo. Si no, solo puedo verlos mientras hago algún tipo de este deporte. O puedo hacer que tengo que ir al gimnasio y hacer mi serie de rutina y tal, y luego puedo ver mi capítulo, ¿vale? Me premio después de haber hecho lo que... O sea, tengo como una especie de condicionante previo para hacer eso. Entonces estoy cambiando el hábito de no hacer nada y a cambio ya darme el premio a, no, yo primero me lo gano y luego lo tengo. Y tú dices que te pones a hacer una cosa de nada y te vienes arriba y claro, acabas haciendo mucho y luego cuando tienes que volver a hacerlo piensas, ostras, es que si voy a tener que hacer lo que hice la otra vez, no quiero. Es que no tienes que pensar así. Tú tienes que pensar que tú tienes que tener un mínimo claro. El mínimo claro puede ser, no hace falta ni siquiera igual que sea un capítulo entero. Puedes decir, mira, voy a ver 20 minutos del capítulo en una bicicleta estática. Y cuando lleguen los 20 minutos, yo puedo parar y ya me puedo ir a casa y terminar de verlo en casa. Por ejemplo, si estás en casa con una bicicleta estática, pues estar mirándolo con la bicicleta delante, cuando suena la alarma pi, 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 de 20 minutos, pues me levanto de la silla de la bicicleta y me tumbo en el sofá. Y esto lo voy a hacer cada día que quiera ver una serie, ¿vale? Y acabo de ver el episodio ya tumbado. Hasta que yo note que esos 20 minutos realmente pues, puedo estar todo el capítulo viéndolo sin problemas, ¿vale? O incluso puedo ver un par de capítulos, o lo que sea. Tú vas a ir viendo poco a poco cómo el cuerpo se va acostumbrando a eso y estás viendo esa serie mientras estás haciendo algo de deporte, ¿vale? O entrenas y luego ves la serie, es decir, te has ganado tu derecho a ver la tele, a premiarte. Y si tú te vienes arriba y haces más de lo que tienes que hacer, pues, no, o sea, bien, entiendo, a menos que te lesiones o que no puedas hacerlo al día siguiente porque te has pasado. Si ese es el caso que te pasas, no te pases, oblígate a decir, no, 20 minutos y me paro y me voy a casa y veo la serie, o 20 minutos, me levanto de la bici, me tomo en el sofá y acabo de ver la serie, o lo que sea. Pero no se trata de hacer, por ejemplo, 5 horas un día. O
sea, no es tan importante o incluso es contraproducente. 5 horas un día no es mejor, ni mucho menos, que 1 hora 5 días, por así decirlo. O es mejor que 1 hora 5 días es 20 minutos, 20 días, que más creo que sería por ahí, ¿no? 20 minutos, a ver, eran 5 horas de 20 minutos son 5 por 25 días. Creo que serán las matemáticas. Es mejor 25 días, 20 minutos que 5 días, 5 horas. Porque en el largo plazo, esos 20 días, seguramente, sin darte cuenta, y tu cuerpo sí que te va a empezar a pedir más de 20 minutos de forma, digamos, adecuada. O sea, que no te vas a lesionar o no vas a asociarlo a vaya putada, a sufrimiento, ¿no? Esto no me gusta. Entonces es importante eso, que si sabes que te vas a emocionar, te vas a venir arriba y luego te va a pasar factura, no permitas que eso pase. El problema normalmente es al revés, es que nadie empieza y no lo hace. Pero es que esto que te pasa a ti, sin venirte muy arriba, le pasa a todo el mundo. O sea, lo que más cuesta es ponerse a hacer eso porque estás acostumbrado a tumbarte del sofá. Estoy poniendo ese ejemplo porque es el más visual, ¿no? Pero la gente que realmente coge y se pone en esa bicicleta y empieza a dar pedaleadas y empieza a ver la serie, se da cuenta de que cuando han pasado 20 minutos podría estar todo el capítulo y suelen acabar ya todo el capítulo. Pero eso no es malo. Otra cosa es que te pases 5 capítulos, estés 5 horas pedaleando y entonces si luego te duele el culo, tengas agujetas y al día siguiente no te puedas mover. Entonces, o aprendes a hacer un par de capítulos solo y ya te deja los 2 capítulos para el día siguiente, que serían 2 horas o 2 de 40 minutos, ya creo que es más que suficiente, o eso, o haces, o sea, si necesitas ver más, que ya creo que sí es una adicción, pero bueno, si necesitas ver más o lo que sea, pues tienes un mínimo que hacer. Como ir al gimnasio, yo después de entrar puedes ver la serie, ¿no? Pues si haces un capítulo entero o 2, ya puedes ver el resto de capítulos sin necesidad, ya puedes descansar, ya te lo has ganado, ¿no? Entonces, es un poco ahí. Pero esa es la idea. La idea básica y principal de los hábitos es suplantar una forma de hacer una cosa por otra. Y se hace algo muy pequeño y se dice, pues tienes que hacer 7 flexiones y ya está. Porque si te acostumbras todos los días a hacer solo 7 flexiones, o sea, puede que las 7 flexiones sean imposibles de hacer, solo puedes hacer 3. Bueno, pues solo haces 3. Haces 3, descansas, 1. ¿Vale? Pero entonces eso durante una semana, por decir algo, a la semana seguramente puedas hacer ya las 7 del tirón. Y cuando haces las 7 del tirón puede que digas, ya está, yo he hecho las 7. Eran 7. Antes hacía 3, 3 y 1. Luego puedo hacer 4, 3 y ahora puedo hacer 7. Me planto. Si sigues por ahí, cuando lleves un mes, igual dices, ostras, pues puedo hacer 2 sesiones de 7. O puedo hacer una de 10 en vez de 7. Porque cuando llevas 7 dices, uy, el cuerpo me pide 2 o 3 más. Y poco a poco tu cuerpo se va adaptando, va progresando y ya lo que al principio era una locura que decías ni de coña, se convierte en algo que tu cuerpo incluso te lo acaba pidiendo, ¿no? Como digo, paciencia, o sea, esto pueden pasar meses. Yo recuerdo la última vez que todavía iba al gimnasio consistentemente, cosa que no pasa ahora, pero que de hecho me acuerdo que dije, voy a mirar esto de los hábitos, cómo funciona realmente, porque hay 21 días, no sé qué, y dije, vamos a por ello. Y estuve. Es verdad que me faltó cierta consistencia. Yo iba a un promedio de 3 veces a la semana al gimnasio. Intentaba ir 4, pero no siempre iba 4. Mínimo 3 seguro, pero eran 3 o 4. Era prácticamente una semana 3, otra 4, ¿no? Era un poco el promedio. Pero vamos a poner de promedio 3. Es verdad que no eran siempre los mismos días y cuanto menos consistencia, por así decirlo, cuando la sensación de consistencia es menor, es como que realmente a nivel subconsciente te da la sensación de que no hay consistencia, de que está la cosa inestable. Porque si lo haces bien y lo haces con consistencia y es estable, como que tienes más adherencia al final. Pero bueno, a mí el promedio sí que me salía de 3 entrenamientos por semana. Me había hecho daño en un hombro, de hecho, y tuve que dejar de entrenar previamente. Por eso cuando volví, pues bueno, hacía tiempo que no entrenaba y encima tenía cierta lesión que quería recuperar y había muchos ejercicios de hombro que tenía que hacer muy suavecitos, con muy poco peso, algunos sin peso, en fin, que fue una historia. Pero bueno, recuerdo que estuve entrenando y eso,
3 veces, 4 algunas semanas, pero vamos, un promedio de 3, algo seguro. Y cuando, y cuando llevaba 7 meses entrenando de 3 a 4 veces por semana, recuerdo que fui un día al gimnasio a los 7 meses y dije, hoy es el primer día que vengo al gimnasio a entrenar y me apetece. O sea, fue una especie de revelación. Yo ya me había olvidado que lo hacía para que buscaba esa experiencia, que buscaba el momento en el que diga, esto ya es un hábito para mí. Ya lo típico de, no te voy a entrenar, porque si no voy a entrenar me siento que me falta algo. Cosa que no me pasaba cuando lo empecé a hacer. Ya no tenía esa costumbre y no me apetecía entrenar. Pero me puse y a los 7 meses me di cuenta, de repente dije, ostras, hoy estoy entrenando súper a gusto. Es el primer día que yo iba a entrenar siempre sin ganas, pero tampoco iba diciendo, joder, tengo que entrenar. Cosa que ahora sí que me pasa. Ahora digo, entrenador, qué horror. Entonces era, bueno, pues tengo que entrenar. Voy para allá. Entrenaba bien. Hacía los ejercicios que tenía que hacer, iba recuperando, el hombro acabó recuperándose y todo, y yo volví a casa y pues ya había entrenado, ¿vale? Y de hecho no siempre entrenaba 4 veces porque eso, el mínimo eran 3, el máximo eran 4 y había algún día a la semana que decía, hombre, hoy puedo entrenar, me da para la 4ª, pero he hecho ya los 3 y hoy me lo tomo. Igual la semana siguiente sí que hacía las 4. O sea, prefería a veces descansar, prescindir. Por eso la inconsistencia. Y puede que eso hiciera que tardase 7 meses en experimentar eso. Si lo hubiera hecho siempre 4 o siempre 3, igual mi sensación habría sido, yo estoy consistente, estoy haciéndolo bien, y mucho antes, igual en 4 meses, hubiera estado yendo al gimnasio a gusto, ¿sabes? Pero el caso es que yo de repente a los 7 meses recuerdo un día estar en el gimnasio diciendo, ostras, qué a gusto estoy entrenando y es el primer día que digo, ole. Y no duró mucho, también te lo digo, porque a partir de ahí sí que disfrutaba de ir al gimnasio, pero ya creo que fueron un par de meses o 3 que ya me fui a Londres porque tenía una experiencia muy, muy interesante por delante y tuve que dejar el gimnasio. Evidentemente, pues ya no estaba allí. Entonces, duró poco y luego ya a lo que me fui y lo que hice y demás, el gimnasio estaba muy, muy fuera de lugar, por así decirlo. Entonces, eso, al final, no sé si es un tema de consistencia, si haciéndolo consistentemente habría llegado a estar a gusto antes, pero fueron 7 meses. Entonces, paciencia y un poquito, o sea, de alguna manera tienes que encontrar ese punto entre el dolor y el sufrimiento, que lo digo también aquí en ese vídeo que os he comentado antes, del cómo forjar hábitos en 3 pasos, es algo así. Y ahí la idea es que sepas que el dolor va a estar ahí. Y de hecho, al final es un poco como que disfrutas de ese dolor. Es un dolor agradable, por así decirlo. Te lo pide el cuerpo, ese dolor. Pero no te pases, no llegues al sufrimiento. No la cagues, porque el sufrimiento lo que te hace es retroceder, aborrecer, huir, no querer de eso. Mientras que el dolor necesario para el crecimiento, cuando aprendes a gestionarlo y aceptas que forma parte del proceso, acaba hasta gustándote y lo pides. Y es muy gratificante, ¿no? El ver que ese dolor lo superas, por así decirlo, pero sin caer en el sufrimiento, sin caer en el exceso de dolor que ya es innecesario y es contraproducente. Bueno, lo dicho, si queréis un poquito más en profundidad, os recomiendo que vayáis al vídeo de cómo forjar hábitos en 3 simples pasos, creo que es algo así. Pero bueno, podéis buscar hábitos Ray Habana y aparecerá. Y bueno, ahí podéis ver esto pues más en profundidad porque es que ni siquiera lo he revisado. Pero bueno, es mi fórmula para forjar hábitos. Así que mucho ánimo forjando hábitos, más energía, porque al principio lo vas a necesitar, y de los resultados no deseados de tus decisiones, eso sí, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.